Está en línea en estos momentos el economista Nicolás Pinto. No sé si estabas viendo el informe, Nicolás. Estamos acá con Carolina Glasberg. Bueno, definitivamente la gente, la clase media sobre todo, va cambiando los hábitos de consumo, las estrategias a la hora de hacer las compras. Así es. Estuve viendo el programa. Estamos en un contexto económico característico por alta inflación. Tuvimos 8,3% en octubre y para noviembre se espera más del 12%. Recién salió un informe de la consultora EcoGo que espera 12,2% para noviembre. Digamos, en síntesis, la inflación está navegando más o menos en un 10%, que si nosotros anualizamos esa inflación, estamos hablando de una inflación del 260%. Es Tremendo. decir que el contexto es desafiante. Nicolás, ¿y qué es lo que están observando ustedes? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el dólar blue? ¿Sí? Que experimentó, ya hace un momento lo decíamos, una suba de 70 pesos la semana pasada, bajó el lunes, sube hoy a 1.000 pesos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El dólar es un reflejo también del problema monetario que hay detrás. Antes de las elecciones primarias, a Sí. donde se daba por ganar por victorioso Milei, hubo mucha cobertura, el dólar subió casi a 1.200. Después tuvo una corrección y ahora está rondando los 1.000. Es muy factible que continúe la volatilidad porque el mercado toma al dólar como una cobertura. Y dado que todavía la moneda está en el aire, ¿no? El desenlace electoral todavía es incierto, va a continuar el dólar con una demanda que va a estar motivada por el miedo de la gente, no solamente a un candidato en particular, sino en qué es lo que Sí. van a hacer. Eh, El punto de partida del próximo presidente es desafiante y las medidas que va a tomar un presidente u otro todavía son inciertas. Sí, sabemos que cualquiera de los dos que llegue, que de hecho uno va a ser el presidente de los argentinos, se va a encontrar con un país con un escenario complicado. Pero hay algo que decimos todos los argentinos sin ser especialistas en la materia, y es que probablemente después del domingo tengamos un impacto de precios. Digo, ¿cómo puede la política influir en la economía doméstica y en el bolsillo cuando todos los sectores están anunciando posibles aumentos en sus actividades? Tal cual. Ese es muy buen punto. Es incierto qué va a pasar desde el punto de vista de qué presidente va a ganar y desde el punto de vista de qué va a hacer. Entonces, en ese contexto hay mucha incertidumbre y la incertidumbre es muy negativa para el mercado. Sin embargo, hay un punto que es importante. Sea cual sea el próximo presidente, no puede mantener el status quo. Dado el mal contexto económico y la coyuntura y cuál es el punto de partida, va a tener que tomar medidas y muchas de esas medidas van a tener impacto en los precios. Por eso la proyección para los próximos 12 meses está arriba del 250%, es decir, el mercado se está anticipando y está proyectando que la inflación va a continuar a un nivel alto. Y es lo más probable. Ahora, una vez que un presidente gane, designe su gabinete económico y empiece a dar un poco más de claridad respecto de qué es lo que va a hacer, yo creo que es una oportunidad para poder empezar a disminuir ese miedo y dar un poco más de claridad al futuro. ¿Y qué es esto, Nicolás, de las mini devaluaciones? Este descongelamiento del dólar oficial a partir de hoy, donde sube 3%, sube 3 pesos. ¿De qué manera esto va a impactar en los bolsillos de los argentinos? Estas devaluaciones que se están haciendo, porque desde las primarias se devaluó un 22%, Sí. y luego se dejó el tipo de cambio fijo en 350, a partir de esta semana se van a hacer devaluaciones pequeñas por día, es decir, que el dólar oficial va a aumentar un poquito por día hasta un 3% en noviembre, y eso se va a mantener por un tiempo, pero claramente es un aumento que está por debajo de la inflación, con lo cual es una medida muy de corto plazo, intentando anclar la inflación. Se usa el dólar oficial como un ancla para que la inflación no sea tan alta, pero es una medida que forma parte de este status quo y que se va a tener que discontinuar una vez que el próximo presidente defina un plan económico. Es decir, que es algo que va a durar hasta diciembre y después seguramente la estrategia cambiaria va a cambiar. De todas maneras, es un mensaje del gobierno también asegurando o diciendo entre líneas y muy chiquitito que hay que sincerar un poco la situación del dólar, porque hasta ahora se presumía de un dólar oficial que estaba bajo, pero sabemos que cuando sube el oficial, suben los otros dólares también, con impacto en el dólar tarjeta, dólar turista y todo lo demás. Se verdadera devaluación. Claro, entonces es también un poco blanquear la situación de lo que vos decías, el status quo se tiene que romper en algún momento. Exactamente, dejan correr un poco el dólar para que no quede tan atrasado. Y está bien que sea así porque hoy, en este contexto, devaluar sin un plan
subyacente es muy arriesgado. Es lo que pasó en agosto. Al final del día se buscaba devaluar un 22%, por ejemplo, para cortar la brecha, y Argentina está en una situación tan delicada que sucedió lo contrario, la brecha se incrementó. Sí. Entonces, el mercado, y es un poco lo que ustedes mostraron, ¿no? Cómo la gente está tomando la situación, está muy cansado, necesita más claridad, quiere medidas concretas, y va a tener esta actitud a las políticas del gobierno, sea del partido que sea el presidente que sea, le va a pedir cosas concretas y de largo plazo para poder darles un voto de confianza. Nicolás Pintos, muchísimas gracias por este contacto con Vivo Noche, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.